Bueno, mi querido Melanio, vamos a hablar un poco acerca de algunos temas relacionados con, con la actualidad pues, informativa, sobre todo con el tema Venezuela. Yo comentaba abriendo el programa para comenzar el programa de hoy acerca de la posición del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk. ¿Has tenido chance de verlo, de ver información al respecto? Sí, a ver, el viernes se exigió que el Estado venezolano diera parte de la salud y dónde estaban todas las personas que fueron detenidas en el contexto de las elecciones. Eso fue el viernes. El día de hoy se planteó la posibilidad de que existiera un tipo de diálogo entre todas las partes involucradas en el conflicto político de Venezuela, donde también Volker Turk exigió la liberación de los presos políticos. Eso durante la presentación del informe en la parte de Venezuela dio esas recomendaciones. Pero ya desde el viernes había un adelanto que era el tema de que le exigían al Estado venezolano, el jueves o el viernes, ya no me acuerdo precisamente si fue el jueves o el viernes, pero fue al final de la semana pasada cuando se exigió que el Estado venezolano diera parte de la salud, a ver, de la suerte, yo le llamo la suerte, de la salud de las personas desaparecidas en el contexto político y que dijeran dónde estaban, básicamente. Que dijeran dónde estaban y cómo estaban. Vamos a traducirlo así. Ok. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas está montada en el tema a pesar de todo lo que sucede en el mundo en este momento. Pero es bueno rescatar que están pendientes de Venezuela. Ahora, sin embargo, las declaraciones de hoy hablan de que la oposición y el régimen deberían llevar nuevas negociaciones políticas. A ver, Melanio, ¿negociaciones políticas de qué? O sea, ¿qué van a hablar? ¿Qué van a dialogar? ¿Qué van a No, conversar? bueno, yo estoy de acuerdo contigo en cómo formulas la pregunta, así mismo te voy a responder, ¿no? Si, ¿de qué van a hablar? Estoy de acuerdo contigo, pero no se le puede pedir a un multilateral donde sus parámetros específicos son resolución de conflictos, exigencias, tratados internacionales, que te diga otra cosa que no sea cuando ya llegas a la recta final y no ha pasado una concesión por parte del régimen de Nicolás Maduro y tienes una oposición que sigue presionando duramente en el plano nacional y en el plano internacional, ¿qué más le queda a las Naciones Unidas que decir? O sea, ¿qué más puede decir Volker Turk durante una apreciación de la situación de derechos humanos y el conflicto político de Venezuela que decirte, mira, pero bueno, pero pónganse de acuerdo aunque sea, hagan algo, ¿no? O sea, que pase algo que detenga esta barbarie. Eso es lo que le queda, pero estoy de acuerdo contigo. Al final del día, el tema de los diálogos, las negociaciones, lo que siempre ha dejado como resultado es mucho más oxígeno al régimen de Nicolás Maduro y un oxígeno que no son 2 semanas, que le termina dando 3 años en el poder para hacer lo que le da la gana, donde siempre la oposición sale con los platos en la cabeza, donde si nosotros analizamos, Sergio, todas las mesas de diálogo que han existido en Venezuela desde larga data, nosotros podemos agarrar desde la primera mesa de negociación podemos agarrar las dos mesas de delegaciones de la oposición y del régimen y podemos ir revisando cada vez que se sentaron a conversar a ver quiénes faltan, ¿sabes? Porque o los meten presos o los exilian o los matan, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la mesa del régimen? Todos igualitos, solo que más viejos. Entonces, ahí tú ves el resultado de lo que han sido las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, es perpetuar más a Nicolás en el poder. Que lo diga las Naciones Unidas, que qué más te puede decir las Naciones Unidas que hagan. O sea, que qué otra recomendación, ya no les queda nada. Ellos han estado constantemente durante muchos años, no solamente documentando la grave crisis de derechos humanos, sino que te hacen las recomendaciones. Tienen que liberar a los presos políticos, tienen que aceptar los resultados, etcétera. No lo hacen ya que les queda. Bueno, convencen a ver si sale algo. Claro, pero al final, o sea, digamos que en la práctica, pues no se resuelve absolutamente No nada. se resuelve absolutamente nada. De hecho, por el incumplimiento de los diálogos, por el incumplimiento de todos esos acuerdos que en algún momento fueron firmados en diferentes instancias, diferentes países, bajo la directriz de diferentes gobiernos, es que estamos viendo el resultado de Chevron, por ejemplo. Claro, O sea, exactamente. a ver, históricamente el chavismo, el régimen de Nicolás, ha incumplido todo lo que ha firmado durante todos los diálogos y todas las mesas de negociación. No es el caso de la oposición. Entonces, bueno, presentar otra propuesta de diálogo es regalarle, no sé, 3 años más a Nicolás. Mira, hablando del tema de Chevron, te quería consultar, Melanio, porque he visto algunos
digamos, bueno, vamos a hablar de algunos especialistas, economistas en Venezuela, diciendo que esto es un golpe duro para el país, para lo que sería la salida definitiva de Chevron de Venezuela, luego de haber recibido, digamos, el beneplácito por un tiempo por parte del gobierno de Biden. Ahora, pues Trump lo revierte, aunque todavía no está claro, digamos, cuándo es que va a comenzar, porque se habría renovado automáticamente, pero ahora van a esperar a que salga, digamos, en detalles lo que en teoría había dicho Trump. Pero en síntesis, lo que representa la presencia de Chevron en Venezuela, afirman algunos que si esto llega a concretarse como tal, sería un golpe para la economía del venezolano. ¿Tú piensas que es así? ¿Tú crees que realmente la salida de Chevron de Venezuela golpea el bolsillo de los El venezolanos? que golpea al país y el que golpea el bolsillo de los venezolanos son las políticas de Nicolás Maduro y las políticas que implementó Chávez desde que se montó en la presidencia cuando quiso competir con todos los empresarios creyéndose superior a personas que tenían 50 años haciendo productos de primera necesidad en Venezuela y controlando el mercado a su necesidad para mantener contentas a sus bases sin importar las consecuencias al momento y a largo plazo que iban a tener en el país. El tema de Chevron es una consecuencia directa de, primero, no cumplir con los acuerdos firmados, con el tema electoral, haberse robado una elección, seguir violando derechos humanos. Y adicionalmente, Trump le agregó una cereza que no tenía nada que ver ahí, pero se le agregó, que era que no estaba moviéndose lo suficientemente rápido con el tema de las deportaciones de los migrantes. Que ojo, que eso no tenía nada que ver con la licencia de Chevron que le permitió el gobierno de Joe Biden tener a Nicolás Maduro inyectándole casi 4.000 millones de dólares desde el 2022. Entonces vale la pena preguntarse, uno escucha mucho a los economistas y esas personas con traje que salen en redes sociales a decir que ahora porque se va Chevron, Venezuela va a caer en un escenario de 2017. Valdría la pena preguntar si las cosas básicas que deberían haber sido atendidas con esa plata que se le inyectó al Estado, estamos hablando de 4.000 millones de dólares aproximadamente, no son dos centavos ni son 2 bolívares, una fortuna. Lo que pasa es que Claro, tenemos las dimensiones del dinero un poco distorsionadas porque si Tarek El Aissami se robó 23.000 millones de PDVSA, tú escuchas 4.000 y es poquito, pero claro. 4.000 es una barbaridad de plata. Ahora, Habría, ¿qué se ha hecho con esos 4.000 millones de dólares en Venezuela? precisamente, Sergio, eso es lo que hay que preguntar. A ver, ¿mejoró el salario? No, ¿Pasó de $3 a algo más? No no, pasó. Las pensiones mejoraron. no, Los menos. hospitales mejoraron. A ver, la vialidad, la policía, no sé, la seguridad, El servicio el eléctrico. servicio eléctrico, el internet, el de CanTV, ¿no? El de ABA, el servicio de ABA de CanTV, porque los privados no cuentan. A ver, no hemos visto una inversión de esa plata. Las escuelas, Sergio, las escuelas, hermano, los colegios, los maestros, las enfermeras, cómo están viviendo esas personas, cómo están resolviendo su día a día, cómo pueden prestar un Y servicio entonces, en un colegio que está destruido. y entonces, si no están yendo para lo que en teoría debería ir, que es mejorar la situación del país, la calidad de vida de los venezolanos, ¿para dónde está yendo ese dinero? En gran parte es pago de deudas para mantenerse a flote, ¿no? Con proveedores, con PDVSA, tratar de resolver un poquito los problemas en lo que dejó Tarek El Aissami al régimen de Nicolás Maduro y todos sus secuaces. A la vez se robó esa cantidad de plata y además en criptomonedas y en criptoactivos que nadie sabe dónde está, que en ese momento se calculaban 23.000 millones. Pero el Bitcoin hoy está casi en $100.000. Entonces, eso es una cifra mucho más grande. Pero bueno, sin caer en ese tema, ¿dónde está esa plata? No se ha visto esa plata, porque adicionalmente, Sergio, en Venezuela no existe una Contraloría de la República, no existe, no existe, no existe, nada más existe para ponerle inhabilitaciones a políticos opositores que quieran interpelar al poder a través de un proceso electoral. Para eso es lo que existe la Contraloría, para decir que no presentaron unos estatiques, para decir que no presentaron un impuesto y quitarles la posibilidad de participar en una elección. De resto, no le hace Contraloría al dinero que le entra al Estado venezolano. Entonces tenemos 4.000 millones de dólares que han entrado desde el 2022 sin ningún tipo de veeduría, nadie sabe dónde está esa plata, el Estado no rinde cuentas de esas inversiones, el Estado lo máximo que te hace a la hora de rendición de cuentas es ponerte una valla de cuánto cuesta la inversión del terreno baldío que nunca se va a trabajar. Eso es lo que hace. Esta obra que vamos a construir aquí vale 3 millones de dólares y lo que está es el terreno como un peladero chico. Esa es la mayor
demostración de presupuesto que ha hecho el Estado en todos estos años. Entonces, evidentemente, eso es una inyección de plata constante al régimen de Nicolás Maduro para que siga perpetuándose en el poder, para que siga comprando votos, para que siga comprando salvoconductos, para que siga comprando a la gente que les rodea, para que no se les volteen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final Trump va a romper digamos, ese chorro, entonces. Eso es lo que ha anunciado el Tesoro de Estados Unidos. Dijo ya, como tú bien lo estabas señalando, que no han hecho efectiva el levantamiento de la licencia, pero anunciaron, mira, estamos levantando la licencia 41 que le permite a Chevron seguir explotando petróleo en Venezuela, importándolo para los Estados Unidos. Ya estamos trabajando en eso, pero adicionalmente, el texto dice algo que es mucho más interesante, que es que no solamente van a levantar la licencia 41, sino que van a revisar cualquier otro permiso petrolero que exista para Venezuela y que adicionalmente van a revisar los mecanismos en los cuales se otorgan este tipo de licencias, como para que no vuelva a pasar algo como lo que hizo la administración de Joe Biden, que lo que realmente dio como resultado es un fortalecimiento económico del régimen de Nicolás Maduro con una plata en la cual no tenían que rendir ningún tipo de cuenta. Entonces, claro, yo entiendo que la gente, mira, nosotros como venezolanos estamos muy traumatizados con el tema del 2017. Yo lo viví y yo tuve que escapar de Venezuela en el año 2020. Yo me he vivido todas las épocas feas. Es más, yo no me viví cuando las lavadoras de dinero tuvieron que quedarse dentro de Venezuela y empezaron a medio arreglar las Mercedes. Entonces yo veía, cuando yo tuve que escapar de Venezuela, entonces yo veía por redes sociales que las Mercedes habían abierto un local nuevo, que estaban construyendo un edificio, que habían 7.000 bodegones. Esa parte yo no la viví, pero la parte fea sí la viví. Y los venezolanos quedamos con mucho trauma del 2017. 2016, 2017 fueron épocas muy terribles. Entonces lo que plantean todos estos tipos con traje en Twitter, que se ya hacen llamar economistas, que realmente son representantes y lobistas de todos aquellos que tienen bonos de PDVSA, que les interesa que levanten las sanciones para poder hacer negocio con ellos, es que nosotros vamos a ver un escenario similar, obviando la causa del escenario. ¿Que ¿Cuál era la causa del escenario? Las políticas fallidas. Mira, hermano, la ley de costos y precios justos, imagínate tú, eso está desde el 2003 y se mantiene. Eso generó una grave escasez en el país. Las expropiaciones de las empresas agroisleñas, que después la pasaron a Agropatria. ¿Quién fue el que llevó la expropiación de Agroisleña? Iván Gil, el canciller ahora, la quebró cuando era Agropatria. ¿Me entienden? Se empezó a dejar de producir en el país. Todo eso fue el cúmulo. Lo que pasó en 2017 es el cúmulo de todas estas políticas que ellos mismos inventaron. Las importaciones, Sergio. Ahora, Calico. el punto está en que el régimen mismo ha hecho ver de que las sanciones son negativas, precisamente porque afectan al ciudadano de pie. ¿Deberían afectar estas sanciones cuando son sanciones al régimen como tal, afectar al ciudadano común? No Si deberían. afecta, si le llega a afectar al ciudadano común es porque el régimen así lo Claro, decide. Como todo ha sido una decisión, porque el tema de expropiar las empresas privadas, hermano, para dárselas a un militar barrigón para mantenerlo contento, que la quiebre, que la destruya. Una vez destruida a través del control del cambio, ¿me entiendes? De las divisas, que le puedan adjudicar millones de dólares para recuperar esa empresa o para importar los productos que esa empresa tenía que hacer. Eso es una decisión política y las consecuencias están claras. No hay productos, no hay lo otro, no hay esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si al venezolano le pega el tema de la salida de Chevron, es por decisión del régimen de Nicolás Maduro, que es el que está implementando todas esas políticas. o sea, pudiera de repente esta salida del Chevron de Estados de Venezuela, no sé, generar un nuevo incremento en el precio de la gasolina o más escasez del combustible, no sé. Eh, Pudiera ser, a ver, al final del día ellos también necesitan el discurso Claro, de víctimas para decir que las sanciones son las causantes de todos los males y no sus decisiones políticas, ¿no? ya, ya. Sí, claro, pero el punto está en que está allí y el presidente Trump ya lo dijo, pues de repente no sale hoy o sale dentro de 6 meses, ya veremos qué pasa de aquí a allá, pero va a salir, pues es una decisión tomada por el gobierno de Trump.
No, y además se dieron cuenta, además desde el régimen se dieron cuenta que la narrativa no pega, que la gente no se cree el cuento de las sanciones, de que las sanciones son las causantes de los males en Venezuela. Todo el mundo está claro que han sido, que no son las sanciones, sino que son los ladrones, ¿me entiendes? Que han desfalcado al país. Ellos intentaron apelar por ese patriotismo chimbo que te tratan de vender a través de toda su propaganda y de sus propagandistas y de sus canales de televisión y de sus redes sociales, de que lo de Chevron es un ataque al país, cuando todo el mundo está claro que es una respuesta en consecuencia a su actuar criminal, al incumplimiento de los acuerdos, a robarse una elección, a las violaciones a los derechos humanos. Ahora que nadie le está prestando atención a la narrativa del régimen sobre Chevron, ahora están con el tema de Guyana. Hermano, mira, aquí no hayan, Nicolás Maduro no encuentra una manera de amalgamar a la población venezolana hacia él. No existe. Después de las elecciones del 28 de julio, cuando ellos pudieron constatar el resultado mesa por mesa, hasta donde votaban los militares, donde estaban los misión viviendas, sus bases más leales, vieron que Nicolás Maduro perdió por paliza. Ellos ya no consiguen una manera de crear una unificación nacional que pueda venirse hacia el Estado. Entonces tienes ahora la conversación de Guyana, mañana va a ser cualquier otra cosa que trate de invocar a un patriotismo que realmente no calza en ese discurso. Ahora, fíjate tú que hay comentarios que, de lo que estamos hablando un poco, y alguien aquí comenta que estas decisiones afectan directamente al pueblo y las sanciones también, porque al parecer la estrategia de lo que serían las sanciones, de sacar al régimen, por ejemplo, en este caso, pues no ha funcionado, no ha servido esa estrategia como tal. Y nos hemos dado cuenta en estos años que efectivamente este tipo de estrategias como que no han funcionado, Melanie. Efectivamente, las sanciones no sacan gobiernos, pero los debilitan, les quitan el campo de acción. ¿Qué prefieres tú? Un Nicolás Maduro que le entren en el bolsillo sin ningún tipo de control 400 millones de dólares, que no tiene que justificárselo a nadie, porque ¿quién le va a pedir rendición de cuentas a Nicolás Maduro? ¿Quién? Nadie, ¿Quién? nadie. Nadie. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Un Nicolás Maduro que reciba 400 millones de dólares de los Estados Unidos o un Nicolás Maduro sin 400 millones de dólares en el bolsillo que pueda usar para lo que le da la gana? Y evidentemente los va a usar para cosas que no le van a dar ningún tipo de beneficio al venezolano. Porque como dije al principio, durante estos años, desde que se levantó la sanción y se permitió la licencia 41, se ha observado algún tipo de cambio estructural en la calidad de vida de lo más básico del venezolano, porque no estamos hablando de abrir bodegones, no estamos hablando de que gente pueda tener Cybertrucks en Venezuela. Qué raro ese bloqueo de los Estados Unidos, que tú puedas tener un Cybertruck en Caracas paseando, Yo siempre, ¿entiendes? yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo llegan estos vehículos hasta allá? ¿Cómo llegan? Gente que está pegada al chavismo, que es parte de la maquinaria represora del país y se le permite, tiene acceso a la economía y le permiten tener ese tipo de jugueticos para pasearlos por Caracas. Esa es una de las estrategias de tener a los más fieles contentos y cercanos para que no se le volteen y vayan a cobrar los 25 millones de dólares de recompensa que hay por esa gente. Claro. Me queda hasta sin aire. No, 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 es así. Pero claro, efectivamente, hubo en algún momento una bonanza, te pregunto, ¿no? No sé, Melania, hubo en algún momento una bonanza en Venezuela cuando precisamente se daba este embellecimiento de algunas ciudades, de algunas urbanizaciones. Claro, Sergio, esa es la época que te dije que No, yo no yo llegué tampoco a la viví, vivir. yo Y tampoco la que viví. me dio un FOMO terrible, porque claro, o sea, yo, mira, a ver, yo escapo de Venezuela en uno de los momentos más terribles, ¿me entiendes? De persecución, yo tenía de verdad el miedo hasta acá. Eso fue una X, no voy a caer en trauma aquí, no le quiero descargar el trauma a nadie, pero yo escapé y viví las épocas más terribles, las protestas más feas, la escasez más horrible. A ver, cuando yo llego para acá, que empieza la pandemia, de repente, Venezuela con bodegones, carros de lujo, todo el mundo rumbeando, no, Venezuela se arregló y tal. ¿Qué pasó? Que le empezaron a poner ese montón de sanciones personales a los corruptos que le hacen el juego a Nicolás Maduro, incluyendo sus familiares, etcétera, y no pudieron lavar más la plata fuera del país, porque no hay algo más antipatriótico en esta vida que ser madurista, que ser chavista, porque toda esa gente empezó a invertir sus reales, los reales que se robaron de Venezuela, los empezaron a invertir en el exterior. Por eso es que les duelen tanto las sanciones, porque ya no se pueden gastar esa plata en Mónaco, ya no se pueden gastar esa plata en París, ya no pueden venir a los Estados Unidos a visitar a Mickey VIP. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Durante esa época, cuando les empezaron a implementar las sanciones más fuertes personales a ellos, que les empezaron a congelar cuentas,
en el exterior. Les empezaron a decomisar millones y millones de dólares. Nada más a Tarek El Aissami le quitaron 500 millones en los Estados Unidos, ¿me entiendes? O sea, hay que ver las dimensiones de la plata que se han robado y que les han quitado acá por las sanciones. Cuando ellos se dieron cuenta que ya ellos no podían utilizar nada de esa plata afuera, tuvieron que hacer como los presos cuando ponen una ficha de las chicas polar en la celda para embellecerla un poquito. Empezaron a lavar el dinero dentro de Venezuela y eso generó una percepción de mejoría económica que los venezolanos pudieron sentir palpable. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer un edificio, Sergio, en una zona como Las Mercedes, ahí todo el mundo come. Come el de la constructora, come el que vende pintura, come el que importa los tornillos, come el obrero, come la señora que vende empanadas afuera de la obra, el señor que vende café, come el parquero, come los Claro, taxistas. La economía se empieza a mover. Entonces, claro, había una percepción de una mejoría de la claro. economía. ¿Acaso los venezolanos nos olvidamos que hace 5 o 6 años, brother, tú cargabas $1 en la cartera y te paraban en la calle y si te veían un policía el dólar en la cartera, usted podía ir preso porque el dólar estaba prohibido? Solo cuando a ellos los encerraron en Venezuela con sus millones de dólares fue que se les olvidó que eso era ilegal Exacto. porque ellos tenían que moverse con dólares, ¿me entiendes? Mira, era tan ilegal, era tan problemático transar con dólares en Venezuela, que en Mercado Libre, cuando tú querías comprar algo, serio, tú querías comprar esta taza, ¿me entiendes? Esta taza de Beetlejuice, tú preguntabas, ¿cuánto tiene la taza de Beetlejuice? 5 trumps, 5 lechugas, porque no se podía decir que eran $5 o 5 Sí, verdes, sí, o sea, sí, tenías dólares, que buscar un dólares, claro. eufemismo. Sí. Tenías que buscar un eufemismo para decir que eran dólares porque era ilegal. Y de la noche a la mañana, cuando les tocó la necesidad a ellos de moverse en dólares, hermano, aquí todo el mundo puede vender, puede tasar en dólares, aquí todo, hasta el parquero, viejo, hasta el parquero, ¿vale? Sí, 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 sí. Hoy, hoy día es una moneda corriente más no legal, pero es corriente. Pues si todo el mundo habla en dólares, entiendo que en Venezuela es así. Es más, el otro día alguien me dijo, tantos bolívares, yo, ay, como cuánto es eso, por ejemplo, más o menos. O O sea, sea, yo le no, hago, no, yo le hago mercado a mi familia desde los Estados Unidos. Yo creo que te lo comenté una vez en un creo que programa. sí, Yo creo que a sí. través de una aplicación, que no le voy a hacer publicidad porque no me pagan, pero si me quieren pagar yo les hago publicidad. A través de una aplicación yo le hago Ajá, mercado a mi familia. Yo le hago mercado a mi familia. Y eso me lo cobran en dólares. Y de hecho los precios dentro de la aplicación están tasados en dólares y son automercados que quedan en su zona. ¿Me entiendes? Yo le mando la comida tasada en dólares. La cantina, mira, vale, la cantina del niño la pago en dólares. las cantinas del colegio, La claro. cantina, el cachito de jamón y queso. El cachito de jamón y queso y el cuartico de jugo lo pago en dólares. Entonces, ¿por qué es eso? Porque esa gente, una vez que le impusieron ese montón de sanciones que no podían Claro, movilizar la plata afuera, tenían que hacerlo en Venezuela. Entonces, ellos te digan que la situación del país o las cosas malas que suceden en el país es a razón de una sanción, es una manipulación. total. ¿No? Y Claro. te voy a explicar algo. Pero a ti no, pues, a la conversación. Está bien, está bien, está bien. Esto tú lo sabes. Pero aquí hay una cosa que hizo PDVSA cuando el precio del dólar cae. ¿Me entiendes? Vamos a irnos para atrás, vamos a irnos para atrás. Había un tipo que se llamaba Chávez. Oh, ¿quién es ese? Este Ajá, tipo, ajá. este tipo creyó que el dólar, que el barril siempre iba a ser, el barril de petróleo iba a ser una cosa súper cara y que, mira, que Venezuela iba a vivir de los barriles de petróleo toda la existencia. Pero llegó un día donde los precios del petróleo cayeron, se desplomaron y Chávez no sabía qué hacer. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, también estaba enfermo, está ahí como un pasito, bueno, y terminó de dar pasito para el más allá, se va Chávez, Ajá. le toca a Maduro este despelote, que además que cuando Maduro agarra el poder, te lo digo, esa gente pensaba que el régimen iba a caer inmediatamente, ellos desfalcaron el país, ellos saquearon el país y de repente se dieron cuenta y que, bicho, nadie nos sacó y dejamos esto como una gallinera vacía, ¿me entiendes? Ajá. Cuando pasa eso, empiezan a vender bonos de PDVSA. ¿Para qué? Porque ya se habían robado todos los reales, cayó el precio del petróleo y dijeron, vamos a hacer algo, el precio del petróleo fluctúa, en algún momento va a subir, vamos a emitir estos bonos de PDVSA para nosotros tener flujo de caja y poder pagarle a proveedores, deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Se empiezan a vender ese montón de bonos. Luego en 2020, si no me equivoco, hubo otro bien controversial, otra emisión de bonos bien controversial que se vendieron a lo largo y ancho. Y la gente lo que no sabe es que cuando tú escuchas los bonos de PDVSA, muchas personas creen que es como la estafa del lingotico, que se la vendían al tontico.
No, hermano, esto es el Chase, el Goldman Sachs, ¿me entiendes? Los bancos americanos, gente poderosa que compra esos bonos de PDVSA, porque dicen, bueno, ahorita PDVSA hay además en descuento, porque están como gallina flaca, ¿me entiendes? Barato. Entonces, claro, la gente con mucho dinero dice, yo voy a comprar estos bonos baratos que cuando suba como el posicionamiento de la empresa, haya democracia, se mejore el país, eso va a valer un billete, yo voy a ser dueño de media PDVSA. ¿Qué sucede? Hay sanciones. Entonces, toda esa gente que a pesar de que era Todos los descuento, bonistas. los bonistas, a pesar de que lo compraron en descuento, se gastaron una millonada, eso es papel toalé, ¿me Ya. entiendes? No pueden hacer nada. Eso es un certificado, eso es una barajita, o sea, tiene como un álbum ahí que tienen guardado. Entonces, esa gente inyecta plata en todos esos influsados que salen en Twitter diciendo, es que las sanciones van a dañar al pueblo. Pura mentira, pura mentira. Lo que quieren es sembrar una narrativa en la población para que se pongan del lado del régimen e impulsen la idea de que las sanciones crean algo de la crisis humanitaria compleja cuando no es así. ¿Para qué? Para ver si los Estados Unidos levantan las sanciones y ellos pueden vender esos bonos. Entonces el enflusadito que te dice es que eso va a afectar la economía, como si la economía no se afectara por tener una dictadura. ¿Me entiendes? que me da rabia. Me da rabia, me da rabia. O sea, como si no se afectara, ellos puedan cobrar. Ya. Bueno, para que sepan cómo funciona Venezuela. No, 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 gracias, gracias por la información. Yo me inspiro, hermano, yo me No, ya inspiro. me di cuenta. Y yo te lo he visto, tú eres otro aquí, tú eres otro aquí. Cuando conversas conmigo, tú eres otro cuando estás ahí solo en tu espacio, totalmente distinto. Ah, yo tripeo Pero contigo. bueno. Yo pudiera hacer programa contigo toda la semana, yo vacilo. ¿Ah? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que yo podría hacer el programa contigo toda la semana porque yo disfruto un montón acá. No, me parece muy bien porque te sueltas, eso es lo importante, te Sí, sí, sí. liberas, pues, te No, me relajas. libero, me desestreso. Exacto, eso es importante, eso es importante. Pero bueno, gracias por la cachetada para que todos estemos así como que, ok, ok, ya, listo, listo. Mira, bueno, nada, gracias. Seguimos en contacto, hermanito. Gracias por este contacto de hoy. Bueno, además muy interesante. Yo creo que en definitiva, y hoy lo hiciste de nuevo, también es un poco hacer memoria y recordar un poco de dónde venimos, cómo fue todo esto, cómo fue que se llegó a donde estamos. Realmente no podemos olvidar ese pasado, porque al final ese pasado es lo que nos ha traído este presente, ¿no? Estoy súper de acuerdo, Sergio. Al final, mira, al final del día quieren reducir las conversaciones a lo que está pasando en el momento. Y por algo, la crisis en Venezuela se llama crisis humanitaria compleja, porque es multifactorial. Y han pasado muchas cosas a lo largo de los años que han contribuido a que la situación de nuestro país sea lo que estamos viendo hoy. Entonces no podemos tener una conversación de licencias o de sanciones sin tener conversaciones de la ley de precios justos o del control de cambio o de las expropiaciones o de la falta de inversión en el sector educativo, en el sector salud, etcétera, etcétera, etcétera. O no podemos hablar del efecto de una sanción si obviamos que el vicepresidente de Venezuela, un tipo que fue vicepresidente de Venezuela y que fue presidente de PDVSA y ministro de petróleo, se robó 23.000 millones de dólares, brother. O sea, es, es malintencionado Sí. tener una conversación de algo tan importante a lo micro cuando es el resultado de un macro. Eso es aquí ya la parte más como si fuera en el noticiero. Pero de verdad, Pero es no verdad, es podemos así, reducir la es conversación. así, es así, es así. Mi pana, gracias, Melanio. Que tengas un Feliz inicio de feliz día, semana. Sergio. Chao. Gracias. Vale.